Bueno, vamos a volver entonces con lo que estamos diciendo, ¿sí? Teníamos la membrana, a ambos lados hay entonces información. Y después tenemos proteínas transmembrana. Guarda con esto. O sea, fíjense el dibujito de la membrana lo mantuve igual para que sea similar. O sea, la cabecita hidrofílica y las colas, ¿se acuerdan? Hidrofóbicas de la bicapa lipídica. Y acá se ve de nuevo la bicapa lipídica, pero ahora tiene unas proteínas que están atravesándola de punta a punta. Hay varias, ¿sí? Nosotros nos vamos a focalizar en unas puntuales que son canales, proteínas canales. ¿Qué significa? Que no solamente atraviesan la membrana, sino que permiten el paso de ciertos, por ejemplo en este caso, iones, de un lado a otro de la membrana. Esto entonces hace que la membrana ya no sea impermeable, sino que sea semipermeable. Hay distintos tipos de estos canales, o sea, se van a activar dependiendo de distintas cosas. O sea, yo tengo una proteína que atraviesa la membrana, perfecto, ahora la membrana ya no es impermeable. Bien, ¿y qué es lo que va a abrir o cerrar esas proteínas canales para que pasen los iones? Distintas cosas. Lo que vamos a estudiar nosotros hoy, el principal componente va a ser un cambio en el voltaje. Cuando exista un cambio en el voltaje en la membrana, o sea que se muevan iones de un lado a otro y cambien el voltaje, eso va a activar los canales, estas proteínas canales. O sea que las vamos a denominar voltaje dependiente. Acá están en inglés escrito, hay varias formas de activarla. La que nosotros vamos a conocer hoy es la que se llama voltaje dependiente. ¿Qué significa? Esos canales están cerrados y cuando hay un cambio en el voltaje se van a abrir o cerrar, ¿sí? Entonces son voltaje dependientes. Entonces tenemos nuestra proteína y después tenemos la bicapa lipídica. Bueno, en cuanto a los iones van a moverse por unas fuerzas que se ha descubierto, digamos, se ha nombrado desde la física, que son dos, que se llaman de difusión y electricidad. ¿Cómo funcionan? ¿Se acuerdan? La difusión, ustedes ya la conocen, ocurre cuando un tipo de molécula o sustancia se encuentra en un lugar de mucha concentración, tiende a ir hacia un lugar de menor concentración. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si iban a preguntar algo. Bien. Entonces, fíjense, acá hay una gota de colorante. Si yo echo una gota de colorante en una pecera, en principio está concentrado en un punto, yo veo bien ese color en ese punto, pero si lo dejo un rato se va a volver todo el líquido de color rosado, digamos, porque hay una difusión, ¿sí? Esto siempre pasa, son fuerzas de la naturaleza, digamos, ocurre cuando hay una sustancia con mucha concentración en un lugar, tiende a ir hacia donde hay menor concentración hasta que quede equilibrado, o sea, la naturaleza busca como un equilibrio, vamos a decir. Bueno, pasa lo mismo con los iones. Los iones, si yo tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Los iones son moléculas, son átomos con carga. ¿Se acuerdan que un átomo es el sodio, por ejemplo? Entonces yo tengo el átomo de sodio. Tengo muchos átomos de sodio a un lado de la membrana celular y pocos átomos de sodio al otro lado de la membrana celular. El átomo de sodio va a querer ir de donde hay muchos a donde hay pocos, ¿sí? Es una de las formas de movimiento. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, una pregunta. Esto que estás hablando de la difusión sería lo mismo que decir a favor o en contra del gradiente. En este caso sería a favor del gradiente, digamos. Bien, está bien, es correcto. Ok, gracias. Perdón, lo de gradiente no es cuando hay una membrana en el medio, o sea, o una proteína canal. Bien, guarda con esto. Entonces, una cosa es la fuerza de... Está muy bien las preguntas. La fuerza que está operando es la fuerza de difusión, que funciona a favor del gradiente de concentración. O sea, yo tengo
una gran concentración de una sustancia en un sector del espacio, digamos, tengo todo un espacio puntual, y lo que va a ocurrir es que por esta fuerza de difusión se va a mover, ¿sí?, a favor del gradiente, o sea, de donde hay mucho a donde hay poco, hasta que logre un equilibrio. Así que no mezclen estas palabras, digamos, ¿sí? La fuerza es de difusión y lo que hace es operar a favor o en contra del gradiente de concentración, ¿sí? O sea, donde tengo más cantidad va a ir a donde hay menos, ¿sí? Todavía no vimos lo que pasa con los iones. Esto es simplemente para explicar esta fuerza de difusión, una, ¿sí? Y la otra es la eléctrica. La eléctrica usted ya la conoce, es muy fácil. Donde hay algo positivo va a ser atraído hacia donde hay algo negativo, y donde hay algo negativo hacia donde hay algo positivo, ¿sí? ¿Para qué cuenta esto? Bueno, resulta que cuando yo hago una suma de todos los iones y moléculas con carga que hay afuera de la neurona, y todos los iones y moléculas con carga que hay dentro de la neurona, lo que descubro es que en la suma total, cerca de la membrana, el interior de la neurona es mucho más negativo respecto del exterior. Sí, o sea que en la suma de o sea, hay un montón de iones con carga positiva, un montón de iones con carga negativa. Y en el exterior hay un montón de iones con carga positiva y un montón de iones con carga negativa. Pero en la suma total, el interior es muchísimo más negativo que el exterior, ¿sí? O sea que va a llevar a que los iones con carga tiendan a ir, por ejemplo, si tienen carga positiva, van a querer ingresar a la neurona, y si tienen carga negativa, van a querer salir de la neurona, ¿sí? Porque en general el espacio es más positivo afuera que adentro, o en realidad más negativo adentro que afuera, ¿sí? O sea que esta es otra fuerza. O sea, el ion está quietito ahí, el ion no quiere tener ningún problema. Pero hay dos fuerzas de la naturaleza que lo van a llevar a moverse. Una es la de difusión, o sea, si el ion justo ocurre que está muy concentrado a un lado de la membrana y muy poco concentrado al otro lado, va a tender a ir de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. O sea, va a querer moverse sin quererlo, pero va a querer moverse. Y la otra fuerza es eléctrica. Si el ion tiene una carga, sea positiva o negativa, va a tender a ir a donde hay la carga opuesta, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro, gracias. Bien, entonces va a haber un movimiento iónico constante, ¿sí?, a través de la membrana. Entonces acá yo dibujé, para empezar, digamos, a ejemplificar, una bicapa lipídica, y puse el exterior y el interior de la neurona. O sea, este interior es dentro de la neurona y el exterior es afuera de la neurona. Y ahora, en forma arbitraria, si esto no tiene nada que ver con la realidad, yo meto así cualquier cosa. Meto un montón de iones de potasio que tienen carga positiva, los meto en el interior y pongo muy poquitos afuera, y pongo un montón de aniones cualquiera, no le puse A por aniones, muchos afuera y pocos adentro. Bien, ¿para qué hice esto? Yo les pregunto a ustedes ahora, en referencia a la primera fuerza de difusión, ¿qué ocurre con el potasio en este caso? A ver quién me puede contestar. ¿Qué tienden a hacer los iones de potasio? Va a tender a salir de la célula, a ir al exterior, donde hay menos concentración. Exacto. Entonces hay una tensión muy marcada por el ion de potasio por salir, porque hay mucho adentro y poco afuera, quiere equilibrarse.